David y Esteban, ambos del mismo apellido, ya que eran primos, charlaban enfrente de la iglesia del pueblo de Santito ubicado en las afueras de la ciudad capital. Las hermanas de ambos asistían a la misa que se oficiaba todos los domingos. Una ocurrencia perpetrada por David los llevó camino del cementerio, que se encontraba en la ruta de regreso a sus respectivas casas. Ya oscureciendo llegaron al portón y decidieron darse prisa pues la misa no tardaría en terminar. La broma consistía en esconderse tras unas tumbas y cuando Rita y Anastasia pasaran por el frente del cementerio, empezar los chavales a proferir gritos y quejidos espeluznantes, para matar de miedo a sus parientes. Al principio, el viejo portón de hierro oxidado no cedía a los empujones que le daban los jóvenes, algo lo mantenía atascado en su lugar. Al rato, con gotas de sudor en sus rostros, se disponían a darse por vencidos, pero de pronto, un crujido metálico los hizo volverse sobre sus pasos. Con un siniestro movimiento, el portón se abrió solo. Creo que no debemos hacer esto, dijo Esteban con un ligero temblor en la voz. Nada de eso, ya que al fin se abrió este maldito portón, le contestó David y un vapor emanó de su boca. Hacía frío. Los bromistas entraron al camposanto. En el momento en que una luna llena asomaba por el horizonte, las lápidas se extendían a ambos lados del sendero que los conducía hasta el centro del sitio, pero la idea era acercarse lo más posible a las criptas que estaban más cerca de la calle por donde pasarían las víctimas de la broma. Cruzaron por en medio de una hilera de tumbas y localizaron unas actas para su cometido. Eran dos lápidas altas y oscuras que no tenían inscripción y se podía divisar la calle con toda claridad. Tras estas había una más grande de igual color e igualmente sin dato que revelara a quién pertenecía. Ya la misma había salido y Rita venía conversando animadamente con su prima Anastasia. Doblaron la curva y se encontraron enfrente del gran cementerio, donde convergían muchas lápidas, entre blancas, grises y negras. Guardaron silencio, siempre lo hacían al pasar por ahí. Se persignaron respetuosamente bajando la cabeza. Los gemidos comenzaron, seguido por uno que otro grito lastimero. Los largos cabellos de las primas casi se erizaron por completo. Un escalofrío recorrió ambas columnas vertebrales y la palidez que se reflejó en sus rostros igualó a la blanca luna que las observaba. Los pies al fin respondieron y echaron a correr con gran velocidad, levantando piedras del camino de grava. De la mano, las dos muchachas se alejaron rápidamente y llorando de terror de aquel espantoso lugar, y David estaba inclinado, partido de la risa, se apoyaba en la tapa de una de las tumbas que les había servido de escondite. Esteban mostraba un ligero color plata en su piel, que gradualmente se deslizaba al blanco, casi transparente. Por fin David, al notarlo, cesó de reír y le preguntó: ¿qué sucede? ¿No fue divertido? Tu mano. Abriste la cripta. ¿Qué? Y la pregunta quedó en el aire. La tapa cedió al peso de David y cayó al fondo de la tumba con un ruido seco. David perdió el equilibrio y cayó de bruces entre polvo, lodo y huesos. Su primo intentó auxiliarlo, con un, ahora sí, ataque de risa. No es gracioso, dijo el caído al salir escupiendo materia recogida dentro de la cripta. Ahora, larguémonos de aquí. De la tumba que quedaba a sus espaldas, emergió una voz, que los dejó paralizados. Se escuchaba como hueca, a la vez angustiosa, pero no entendían qué decía. El sudor helado del pánico les obstruía la visión y les nublaba el entendimiento. Sus corazones palpitaban salvajemente, pero sus piernas se negaban a obedecerles. Poco a poco y en eternos instantes, la puerta del mausoleo se fue moviendo. Ante los perturbados ojos de David y Esteban, unos harapos asomaron por el borde de la entrada, ondulantes por el viento y adheridos a una mano, negra y tostada. No pudieron distinguir si se trataba de huesos o piel renegrida. No se quedaron a observar el desenlace de aquel horrible espectro. Saltando dudas como dos locos sin control, con las vísceras queriendo escapar de sus cuerpos, corrían los primos hacia el portón. Los quejidos y la profunda voz envolvían ahora el aire, retumbaba en sus oídos y aplastaba sus razones. Las lágrimas resbalaban por las mejillas, pálidas que reflejaban la tétrica luna.
El portón no estaba ahí en su lugar, las verjas que rodeaban el cementerio cerraban todo posible paso, los bromistas se hincaron ante los barrotes metálicos agarrándolos e intentando moverlos, fue inútil, la presencia del más allá avanzaba lentamente pero con seguridad, la sombra que proyectaba ya alcanzaba a los inclinados cuerpos de los desafortunados jóvenes. Dicen que al amanecer, los hallaron, luego de una larga búsqueda, que al ser ya tarde y no haber regresado a sus hogares, realizaron sus padres y tíos. Estaban en la calle, al frente del cementerio, sentados en una piedra a la orilla del camino, tenían la mirada perdida, David balbuceaba como un bebé y la saliva le resbalaba por las comisuras de su boca, Esteban, miraba hacia arriba y hacia abajo, y nunca en lo que restó de su existencia, volvió a pronunciar una palabra. Fin.